Sean bienvenidos, jóvenes estudiantes. Agradecer por el espacio brindado, esperando darle continuidad a lo que son las lecturas, las explicaciones de las guías. En esta oportunidad vamos a continuar como lo hemos hecho con la guía de lenguaje y literatura, la guía de autoaprendizaje, lo que es el material de apoyo para la continuidad educativa ante la emergencia COVID-19. Esta está orientada para los estudiantes del segundo año de bachillerato. Corresponde a la fase 3, semana 11. Esta guía abarca lo que es la unidad número 5, que es la literatura latinoamericana, el realismo mágico. Dentro de los contenidos que se van a estar abordando en esta guía son estrategias para llevar a cabo la comprensión de textos orales, lo que es anticipar, reconocer y seleccionar, interpretar, inferir, retener y la toma de apuntes. Dentro de lo que son las producciones se van a estar abordando lo que es resolución de guía de análisis de un discurso oral. A inicio, la actividad número 1 es la comprensión de textos orales. Cuando se mantiene una conversación entre dos interlocutores y escuchamos un mensaje, en el cerebro operan diferentes procesos cognitivos o estrategias. Pues como ya se ha mencionado en la guía de autoaprendizaje de la semana 10, la recepción oral es un proceso activo. La descripción del proceso de comprensión oral. Número 1. Reconocer. Es la habilidad que permite identificar una secuencia acústica, sonidos y palabras que pertenecen a las categorías gramaticales de la lengua, como determinantes, artículos, sustantivos, verbos, adjetivos, adverbios y las combinaciones de estos que forman expresiones, oraciones y párrafos. Posibilita la identificación de fonemas, morfemas y todo tipo de elementos de la lengua. Discrimina las oposiciones fonológicas de la lengua, es decir, la relación existente entre dos sonidos que pueden aparecer en las mismas posiciones y que implica diferencias de significado: cama, cana, paja, caja, vamos, damos, entre otros. Número 2. Seleccionar. Esta estrategia permite discriminar palabras, expresiones o ideas principales de la información que no lo es, como las ideas secundarias, las muletillas, las repeticiones o las reiteraciones, entre otros. Es decir, permite seleccionar la información relevante y específica. Además, permite agrupar los elementos en unidades superiores y complejas. Por ejemplo, un grupo de palabras forma sintagma, un grupo de sintagma, oraciones. Las oraciones constituyen párrafos y apartados temáticos. Número 3. Interpretar. Significa comprender el contenido del texto en su totalidad e implica las siguientes habilidades: comprender la intención comunicativa o propósito del mensaje, discriminar la información relevante de la irrelevante, comprender las ideas principales y detalles o ideas secundarias del texto, relacionar ideas con sus argumentos, comprender los presupuestos y sobreentendidos, lo que dice el texto, las ambigüedades y dobles sentidos, comprender la estructura y organización de la información, temas principales y cambios de temas que hace el interlocutor en la conversación. Identificar las palabras que marcan la estructura del texto, que indiquen cambios de tema, apertura de un nuevo tema y conclusión de tema. Es decir, identificar el tipo de relación que realizan los conectores textuales que se utilizan en el discurso oral. Identificar el tipo de registro y el lenguaje que utiliza el hablante: formal, el culto, el coloquial, científico, el uso de dialectos, regionalismos, vulgarismo, entre otros. Número 4. Inferir. Es la habilidad del ser humano para establecer suposiciones e hipótesis para información, datos e imágenes. El proceso de comunicación oral no solamente se obtiene información a través del habla, sino también de aspectos no verbales. Por lo que inferir implica estrategias como las siguientes:
extraer información sobre el contexto comunicativo, carácter, actitudes, situación, propósito comunicativo, tipo de comunicación, etc. Captar el tono del discurso, que puede ser ironía, agresividad, seriedad, humor, etc. Asimismo, se pueden identificar las actitudes del emisor. Interpretar los códigos no verbales, la mirada, la gesticulación, el movimiento, entre otros. Interpretar información no dicha, es decir, que se infiere a partir de lo que comunica el interlocutor. Número 5. Retener. Es recordar algunos elementos del discurso que el receptor considera importante. A partir de lo que se haya interpretado del discurso, en esta habilidad se evidencian las siguientes estrategias. Recordar palabras, frases e ideas durante unos segundos para poder interpretarlas más adelante. Retener en la memoria a largo plazo aspectos de un discurso como la información más relevante, temas y datos básicos, la situación y propósito comunicativo, la estructura del discurso, algunas palabras especiales, raras, nuevas o relajantes. B. Desarrollo. La actividad número 2, la toma de apuntes. En esta actividad resolverás una guía de análisis de textos orales para consolidar tus conocimientos sobre la habilidad de escuchar, por lo que debes tomar en cuenta lo que aprendiste en la guía de autoaprendizaje de la semana 10 y seguir estos pasos. Número 1. Selecciona un programa, ya sea de noticias o de entrevistas, por radio o televisión, o también puedes elegir algún programa de la franja educativa Aprendamos en Casa, que se transmite de lunes a viernes por Canal 10. Lo que interesa es que este tenga un carácter expositivo, es decir, en el que se desarrollan temas o hechos, pues se trata de transmitir información, por lo que no se debe elegir películas y series. Número 2. Escucha el programa que se ha seleccionado y concéntrate en las ideas y temas que se exponen. 3. Toma apuntes como si se tratara de una clase. Para esto puedes utilizar un cuaderno o páginas de papel bond para organizar tus ideas. Además, debes tomar en cuenta la siguiente información. Recomendaciones para la toma de apuntes. Escuchar. Para esto te ayudará mucho a ajustar el volumen del programa seleccionado hasta el nivel que lo consideres cómodo. Debes estar muy atento a los marcadores del discurso u organizadores textuales que utilizan el expositor. En otras palabras, en una palabra, en conclusión, finalmente, entre otros, ya que estos indican la intención de sintetizar o resumir información y aclarar las ideas básicas de quien expone. Reconocer las ideas fundamentales. Luego de escuchar, hay que tomarse unos segundos para reflexionar y digerir el contenido para anotar. Presta atención a las ideas que causan entusiasmo o algún tipo de emoción, ya sea para la gesticulación o por su forma de hablar, pues estas generalmente se tratan de ideas fundamentales. Otro punto clave que te puede servir es prestar atención a la presentación y resúmenes que se hacen al inicio y al final de la exposición, pues en ella se encuentran las ideas más importantes. Escribir con rapidez y precisión. Una vez que se hayan captado las ideas, deberás escribirlas. Si eres capaz de explicar con tus palabras lo que has escuchado, significa que has comprendido el contenido que se expone de forma oral. Las definiciones, las fórmulas y los datos concretos, como fechas, nombres de lugares o de personas, entre otros, se deben escribir de forma más exacta posible. Número 4. Puede ser que en el proceso de escritura hayas cometido algún error de ortografía o de puntuación, o que hayas escrito algunas ideas que no tienen mucho sentido respecto a las demás, por lo que es necesario hacer una lectura global del texto y corregir los errores que identifiques. Número 5. En tu cuaderno de trabajo, pasa en limpio la versión final de tu texto. C. Cierre. La actividad número 3. Análisis de textos orales. Ahora, resolverás una serie de actividades que te ayudarán a desarrollar las habilidades del proceso de comprensión oral. Número 1. ¿Qué programa es el que elegiste? Explica. Número 2. ¿Cuáles son las ideas principales que se desarrollan en el texto oral? Escribe una lista. Número 3. ¿Cuál es el tema principal que aborda el texto oral?
Explica. 4. ¿Cuál es la actitud del hablante o los hablantes frente al tema tratado? Descríbela en función del tono del discurso y los códigos no verbales que se identifican. Número 5. ¿Cuál es la intención comunicativa? Número 6. ¿Qué tipo de registro lingüístico se utiliza en el texto oral? Explica sus características. 7. ¿Qué tipo de ideas ofreció el interlocutor o interlocutores sobre el tema? ¿Fueron hechos u opiniones? Argumenta. Número 8. Redacta una valoración personal sobre el mensaje que transmite el discurso oral en estudio. Argumenta tus ideas. Es de esta manera que se le ha dado lectura a esta guía de autoaprendizaje, y en el dado caso, como ya lo hemos dicho anteriormente, hayan dudas, hayan interrogantes, conocemos ya los medios por los cuales podemos comunicarnos y aclarar dudas si las hubiera.